Realizar el día de hoy, tenemos el honor de presentar la conferencia magistral a cargo del doctor Enrique Gersi Silva. El doctor Enrique Gersi es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica. Profesor de la Universidad de Lima, profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, miembro de la Mont Pelerin Society y de la Royal Economic Society. Ha recibido en noviembre último por la Universidad Francisco Marroquín el doctorado honoris causa en Ciencias Sociales por su dedicación y entrega a la noble causa de la libertad y el imperio de la razón. Y es un defensor incansable en la defensa de las ideas de la libertad. Dejo en la palabra al doctor Enrique Gersi. Muchas gracias, mi querido Saúl. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a todos ustedes por esta invitación y a los panelistas y participantes por su presencia. Es particularmente para mí muy agradable, además, ver caras tan familiares, primero como la de mi hijo Lucas, que me da mucho gusto de verlo. No sé en qué lugar exactamente de Estados Unidos está ahora, pero creo que andaba por South Dakota. Y a Pablo, que lo veo un poco cansado, parece que está un poco agitado últimamente, así que tengo la impresión de que está haciendo demasiadas cosas simultáneamente. Mi querido Raúl, Joel y a todos ustedes, Wilder, también mi querido Saúl, un fuerte abrazo. Es un gusto poder estar con ustedes esta noche. Creo que tendremos pocos disensos, por lo que veo, en las pocas reflexiones que voy a plantear, porque me imagino que ustedes también ya las han tomado en cuenta, ¿no? Nos encontramos en una circunstancia muy particular. Esta pandemia se ha convertido en un instrumento político de los enemigos de la libertad para tratar de manera internacional, no solo en el Perú, internacionalmente, ¿no? de pasar a la contraofensiva. Es una nueva forma de estatismo. Hay un neoestatismo que se ha recubierto de una careta sanitaria que pretende introducir la neoplanificación con el pretexto de protocolos sanitarios, el neocontrolismo, con la justificación de que con la salud no se juega, ¿es cierto? Y el neodirigismo con esta práctica cuarentena que ha secuestrado a la población de numerosos países, inclusive la del Perú, por más de 100 días. Algunos países siguen estando secuestrados, como en Chile o en la misma Argentina, e imponer una reapertura progresiva en función de los criterios políticos que a los planificadores sanitarios les parece, les conviene o consideran indispensables. En distintos grados, todo Occidente está siendo objeto de una ofensiva muy fuerte por parte de este dirigismo sanitario. Y es algo que no podemos ignorar. Tal vez una explicación, porque claro, los infectólogos cuando se ponen a hablarnos de esta enfermedad, nos dicen que el virus es un virus débil, ¿no? Y claro, no podemos entender si es un virus débil, por qué se ha convertido en un fenómeno político de la magnitud que se ha convertido. Tal vez sea un virus débil, pero lo que no es débil es la sociedad de la comunicación en la que estamos inmersos. Es la primera pandemia con redes sociales, es la primera pandemia con Instagram, es la primera pandemia con Facebook. Difícilmente sería imaginable o imaginar qué hubiera pasado, ¿no es cierto?, si con la fiebre española hubiéramos tenido siquiera radio, porque cuando la fiebre española se produjo, ni siquiera existía la radio. De manera que tal vez sea más un fenómeno comunicacional que un fenómeno propiamente epidemiológico. Ya existe, como ustedes seguramente habrán escuchado, algunas personalidades que están proponiendo una visión negacionista de la pandemia, como Javier Milei, que con cifras en mano ha indicado que si hacemos una historia de las pandemias
a nivel, digamos, en el transcurso de los siglos, veremos que no es nada en comparación con una simple epidemia de gripe o de enfermedades que, por ejemplo, en el caso del Perú, ya son endémicas, como la fiebre porcina o el dengue, que matan mucho más personas al año y que, por supuesto, no han requerido ni la preocupación ni ni el interés igual del gobierno a esta pandemia. Por supuesto, hay muchas explicaciones y muchas teorías, desde las conspiracionistas, que sostienen que se trata de un virus de diseño, por algunas características bastante particulares que tiene el nuevo coronavirus. En su cadena de DNA tiene un componente de HIV, que nadie explica cómo llegó ahí, no parece haber provenido de ningún murciélago y mucho menos de un caldo de murciélago, ¿no? Podría ser efecto de, efectivamente, como dicen algunos, un trabajo de laboratorio militar. El hecho de que afecta principalmente a los hombres de edad avanzada, sobre los 70 años, hace suponer a algunas personas que es un virus diseñado militarmente para dañar gravemente el liderazgo del mundo occidental, por utilizar términos periodísticos, la clase dirigente europea es una clase dirigente fundamentalmente de ancianos hombres, ¿no es cierto? Entonces parece un poco sospechoso el hecho de que el virus afecte particularmente a los hombres de esa edad, ¿no? Parece llamativo y algunas personas alimentan las tesis negacionistas. Yo creo que lo importante a tomar en cuenta, independiente de cuál sea el origen del virus y de las distintas utilizaciones que la izquierda está haciendo de la oportunidad que se les presenta, es que para nosotros, los defensores de la libertad, también esta es una oportunidad sumamente importante para salir al paso, tomar la contraofensiva, ¿no es cierto?, y retomar los valores y los principios en la defensa de la libertad. Creo que esto es sumamente importante y debemos hacerlo de una manera muy decidida. De manera tradicional, los defensores de la libertad han utilizado dos argumentos, y de eso quería hablarles yo esta noche. En el contexto, además, del coronavirus, por eso es que he querido hablarles de la libertad en los tiempos del coronavirus, evocando el título, ¿no es cierto?, de García Márquez, de una de sus más famosas novelas. La libertad en los tiempos del coronavirus tiene que hacernos pensar en cuál es la mejor manera de defenderla. Les decía que hay dos argumentos. Si hacemos una historia de la defensa de la libertad, ¿no? Veremos que se han utilizado dos argumentos. Uno es el argumento eficientista, el argumento utilitario. Los liberales, de alguna manera, somos todos hijos de Bentham. Defendemos la libertad muchas veces diciendo, argumentando que es más eficiente, ¿no? Simplemente por el puro eficientismo, ¿no? Y sostenemos que frente a cualquier otra opción, la libertad siempre será menos mala, tal vez no mejor, pero sí menos mala. Con lo cual, desde un punto de vista estrictamente utilitario, una mayor dosis de libertad estaría siempre justificada. He escuchado hace unos minutos tanto a Pablo como a Lucas y a Raúl utilizar argumentos de este tipo. Es un argumento muy clásico, el argumento eficientista. Es un argumento que, si lo sabemos presentar, sobre todo en algunos auditorios y sobre todo entre los políticos, puede tener un gran efecto, porque al final la política es el arte de lo posible, y cuando uno trata de escoger o de hacer lo posible, nunca puede elegir entre cosas óptimas, siempre tiene que escoger entre cosas malas. Entonces, como quería San Alfonso, tenemos que escoger por el mal menor, y el argumento eficientista nos permite sostener la vieja tesis aristotélica desarrollada por San Alfonso de que cualquier esquema de libertad,
cualquier fórmula que incremente la libertad será siempre menos mala que cualquier otra que no lo haga. Hay tantos argumentos a favor, todos los trabajos de la Escuela de Chicago, las políticas gubernamentales de la era Thatcher, de la era Reagan, el desarrollo mismo de algunas determinadas políticas que transformaron a la China de ser un país muy atrasado en un país desarrollado, que las estudia Coase en su último libro, ¿no es cierto? Son pruebas importantes de eso. En América Latina, lamentablemente, en los años 90, un conjunto de gobiernos que no tenían raigambre ni convicciones liberales utilizaron algunas políticas de origen liberal. Y ahí apareció el conocido término de neoliberalismo, utilizado por la izquierda con un propósito doble. En primer lugar, asociar a los defensores de la libertad con estos gobiernos que no eran ni transparentes, ni decentes, ni actuaban correctamente. Y en segundo lugar, el propósito, ¿no es cierto?, de etiquetarnos como un enemigo común cuando los gobiernos que utilizaron estas políticas de liberalización en los 90, de liberales tenían probablemente ni siquiera el nombre. Ya sabemos todo lo que se dijo sobre los gobiernos de Menem, de Fujimori, ¿no es cierto?, que en su momento ocuparon las primeras páginas, por yo no hablar ya más atrás de lo que fue la experiencia chilena. Un segundo tipo de argumento que utilizan los liberales para defender a la libertad no es utilitarista, es un argumento de principio. La libertad es mejor porque es un valor superior. Y es un valor superior porque, o como quieren los randianos, corresponde a la naturaleza racional del ser humano, o como quieren los rothbarianos, es un imperativo categórico moral, ¿no es cierto? Esta especie de neocantianismo liberal del que se ha acusado a los rothbarianos, por el cual debemos nosotros todos guiarnos. El argumento de principio, defender la libertad porque la libertad es lo mejor, porque la libertad es el valor supremo, porque la libertad es inherente a la naturaleza humana, es sin embargo un argumento antiguo, no es un argumento moderno, es un argumento que hunde sus raíces probablemente en la Reforma. Si hemos de encontrar o de tratar de encontrar cuáles fueron los primeros defensores por principio de la libertad, probablemente los encontraremos en los tiempos de las guerras de religión, y algunos historiadores han querido hallarlo particularmente en los trabajos de un famoso jurista a quien conocemos muy bien como uno de los fundadores del derecho internacional público, Hugo Grocio, se llama Hugh van Groot, un holandés, que fue uno de los defensores, ¿no es cierto?, de la independencia de los Países Bajos, un partidario de la Casa de Orange, que finalmente tuvo una serie de enfrentamientos con ellos y terminó curiosamente siendo refugiado por el cardenal Richelieu, que era un creyente del realismo político puro en París. Hugo Grocio es muy importante en la historia del liberalismo por una razón fundamental, porque él saca a Dios del sistema jurídico. Y es muy curioso que haya sido un protestante además calvinista, el que haya sacado a Dios del sistema jurídico, porque en materia teológica, en muchos temas, los protestantes y particularmente los calvinistas tienen una posición moral y una visión, una cosmovisión mucho más conservadora, religiosamente hablando, que los propios católicos, pero le correspondió en la historia del derecho a Grocio desacralizar el sistema jurídico, sacándolo a Dios y colocando al hombre. Entonces, para que tuviera sustento filosófico un sistema jurídico basado en el hombre y no en Dios, naturalmente Grocio tuvo que recurrir a la idea de que la naturaleza humana, que suponía intrínsecamente la libertad humana, era la razón justificante de todo el sistema
jurídico y social de la sociedad. De tal manera que encontró en la libertad la justificación del orden político y del orden social. De esa manera, el viejo justnaturalismo clásico, en el cual Dios jugaba un papel fundamental y el derecho era necesario porque reflejaba la voluntad divina, se convertía finalmente, gracias a los juristas protestantes, a Grocio y a sus seguidores, en una consecuencia de la razón humana, de la libertad humana. La influencia de Grocio es perdurable. Grocio es el autor de la doctrina tradicional de los derechos del hombre, que hoy día ustedes conocen bajo el nombre de los derechos humanos, ¿no? Y finalmente, no hasta sus últimas posibilidades de su visión calvinista acerca de la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Cuál es mejor? El argumento de principio, defender la libertad porque es un valor superior, porque estamos convencidos que corresponde a la naturaleza racional del hombre, como diría Ayn Rand, o como diría Rothbard, por un imperativo categórico, o utilizar, por ejemplo, el argumento utilitario del viejo Bentham, de los Chicago, en tiempos más modernos, ¿no? Que la libertad es mejor que cualquier otro sistema, cualquier otra organización concebida por el ser humano. Yo no creo que haya uno mejor que otro, sinceramente. Creo que los distintos argumentos, las distintas formas de defender la libertad son métodos de persuasión que los liberales tenemos que ser conscientes de su existencia, debemos estar educados en ella y utilizar según la conveniencia en la defensa de la libertad. Defender la libertad es una tarea política, no es una tarea metafísica, no es una tarea propia de una reflexión puramente teórica, es un problema práctico. Debemos causar persuasión. Y por supuesto, en un aula causa persuasión un teorema o una función matemática, pero ante una multitud difícilmente los vamos a persuadir con un teorema. Tal vez sea más persuasivo un poema. Probablemente ninguna otra persona haya hecho más por la libertad en el mundo en los últimos 100 años que Ayn Rand, ¿no? Muy polémica, porque claro, hay mucha gente que no le gustan las tesis randianas, perteneciendo todos a la familia liberal, excluyendo a los socialistas, pero una novela, una historia de amor, contar una buena historia puede resultar tal vez una forma mucho más efectiva de persuadir a los auditorios, ¿no es cierto? Y sobre todo causar persuasión. Y eso es lo que Ayn Rand hizo a lo largo de su vida. Lamentablemente ella muere joven en la década de los 80, a diferencia de los viejos austriacos y los viejos profesores de Chicago, que casi todos mueren al borde del siglo. Ayn Rand muere relativamente joven y después de la rebelión de Atlas no pudo escribir ninguna otra novela. Cuentan sus biógrafos que ella quedó agotada, extenuada. Después de la rebelión de Atlas aparece la Ayn Rand filosófica, la Ayn Rand que trata de rescatar una especie de síntesis muy particular de Aristóteles con Nietzsche y convertirse en una heralda de la libertad y en una defensora de la libertad. Si ustedes buscan en YouTube, en la web, van a encontrar muchas conferencias de la Ayn Rand de esa época, no de Ayn Rand novelista, de la Ayn Rand filósofa, que inclusive no quiere discutir ni hablar sobre sus novelas, que está elaborando un discurso filosófico en defensa de la libertad como consecuencia de la naturaleza racional. Para ella la libertad es una creación de la civilización. No se es libre fuera de la civilización. En la naturaleza no hay libertad. El hombre, la mujer, el ser humano han creado deliberadamente la libertad. En esto se aparta de la tradición grossiana, de la vieja tradición anglosajona de origen calvinista y naturalista. No está en la naturaleza del hombre la libertad.
es producto de la razón. El hombre decide racionalmente construir una sociedad libre. Esa visión randiana, por supuesto, es sumamente importante a la hora que tenemos que enfrentarnos a los enemigos de la libertad. Hay mucha gente que discrepa de ella, pero no podemos negar que la posición randiana y la filosofía randiana ha tenido y tiene una influencia enorme, particularmente entre los jóvenes defensores de la libertad. Es muy atractiva esta figura de la mujer, del hombre que defienden la libertad porque han tomado la decisión racional de vivir libremente. De otro lado, los rothbardianos, ¿no es cierto?, que parecen tener la necesidad de defender la libertad, ¿no? En esta visión de Mises neokantiana, se polemiza si es neokantiana o no, se habla de los imperativos categóricos implícitos en Mises, si es de hipotético deductivo o si es un imperativo categórico. No me voy a introducir en las disputas de escuela entre los seguidores de Mises porque creo que es innecesario para una conferencia final. Ustedes ya llevan todo un día de reflexiones sobre estos problemas, pero sí quiero llamar la atención que desde el punto de vista rothbardiano, la libertad es necesaria. Finalmente, un orden moral, el único orden moral posible es la libertad. Y hay una confianza absoluta en que esa superioridad moral, ¿no es cierto?, autónoma, implícita, innegable e indiscutible, terminará imponiéndose en las sociedades. Esa visión de la libertad como necesidad, como un producto necesario, puede tener algún efecto retórico importante en determinados momentos, pero también tiene muchos discrepantes que se encuentran en contra. Entonces, tenemos el argumento utilitarista y el argumento de principio. Depende del auditorio cuál argumento utilizamos. Yo no soy una persona que adhiera exclusivamente a un punto de vista de una escuela liberal. Creo que los defensores de la cultura de la libertad tenemos la obligación de estar instruidos en los distintos argumentos existentes para defender la libertad. Podemos encontrar muchos más, podemos volvernos más exquisitos y tratar de encontrar argumentos estéticos, el movimiento romántico, Savigny en el derecho, ¿no es cierto?, los hermanos Grimm, todo lo que fue las ideas, por ejemplo, historicistas en el mejor sentido del término de Vico, rescatado por Isaías Berlin como el hombre que define el conocimiento humano como un conocimiento per causas. El hombre conoce solo lo que hace y conoce mejor lo que hace mejor. Hay una serie de argumentos menores, argumentos más complejos, que pueden ser y deben ser utilizados en la lucha por la libertad, pero ciertamente no son los únicos. La pregunta es, en el contexto peruano, ¿cuál debe ser el argumento? Yo no creo que haya una sola respuesta. Creo que hay una inspiración en la sociedad peruana que es la que tenemos que rescatar. Y es la inspiración de la sociedad informal. En el Perú existe la idea equivocada de que la sociedad peruana tiende por naturaleza al colectivismo. Esto que es además fruto de no de una mala lectura, sino de una no lectura de un famoso libro que tiene un siglo, denominado El Imperio Socialista de los Incas, de Luis Bodán, ha llevado a mucha gente a sostener, inclusive gente de derecha conservadora, ¿no?, bajo la idea de que somos herederos de esta tradición milenaria de los incas, que en el Perú es imposible la libertad. O porque no tenemos el nivel de cultura necesario, como creen los conservadores, o solo la libertad sería entonces para ellos posible entre la gente educada, más rica y más culta de este país, o porque la libertad es imposible, como creen los socialistas, y estamos condenados necesariamente a algún tipo de colectivismo. Los 7 ensayos de Mariátegui tal vez son el ejemplo más contemporáneo. Bueno, el libro ya tiene un siglo, o casi un siglo, de manera que no es muy contemporáneo, pero es un argumento que se repite.
Sobre el libro de Bodán hay que contar solamente, y aquí que tengo varios amigos cusqueños que me están escuchando, la verdadera historia. Primero hay que pedirles que por favor lo lean, ¿no? Porque quienes hablan de la tradición socialista del Imperio Incaico no se han tomado la menor molestia de leer el libro. El libro no es un libro a favor del Imperio Socialista, es un libro en contra. Louis Bodin era un historiador clásico francés, muy amigo de Ludwig von Mises y fue uno de los miembros fundadores de Montpellier Society en el año 1947. De hecho, Ludwig von Mises es prologuista de la edición inglesa, la edición en inglés del famoso libro de Louis Bodin, El Imperio Socialista de los Incas. Ustedes comprenderán entonces que este libro, prologado por von Mises, no es una elegía de las supuestas y por cierto inexistentes virtudes de un paraíso socialista en el Perú, sino es un libro crítico en contra de la organización económica y social del Perú. La crítica básica de Louis Bodin, el Imperio Socialista de los Incas, es que fue la organización socialista que tuvo el Perú, que en el siglo XIV estaba a nivel de desarrollo del neolítico inferior, no habían llegado a conocer el hierro, se quedaron en el neolítico inferior simplemente cobre y bronce, y no pasaron de ahí, no conocieron ni la rueda, ¿no es cierto? Como en comparación con otras sociedades de la misma época, estaba absolutamente atrasada, ya no hablemos de los chinos, ¿no? Que eran sociedades sumamente desarrolladas desde mucho antes, sino con la situación tecnológica en Europa en ese mismo momento. Entonces, la admiración de Bodin era que cómo era posible que este país, que había llegado a tener una organización compleja y una sociedad, ¿no es cierto?, bastante importante, no había alcanzado niveles de conocimiento y de desarrollo equivalentes a los que existían en otros contextos históricos y sociales. Se ha escrito mucho de esto, hay gente que cree que es por las condiciones geográficas, como Jared Diamond, hay gente que le atribuye a otras circunstancias ese atraso en el Imperio Incaico, un atraso evidente y tecnológico. No obstante, los apologistas de historiadores peruanos que quieran decir lo contrario, pero el hecho es que Bodin escribió para hacer llamar la atención a los historiadores sobre el hecho de que tal vez la organización socialista, colectivista del Imperio Incaico era la razón por la cual esta sociedad compleja no había podido alcanzar niveles superiores de desarrollo. Es curioso que este libro haya tenido una influencia tan perdurable, sobre todo porque, como les decía, no se han tomado la molestia de leerlo. Y es curioso además porque va en contra por completo de la experiencia popular. Si algo podemos comprobar en la sociedad peruana contemporánea es que no tiende al socialismo, sino tiende al individualismo, que no tiende al colectivismo, sino al capitalismo. Y el ejemplo es el ejemplo de la economía informal, un ejemplo bastante conocido por ustedes y del que hemos hablado en muchas oportunidades. La existencia de un fenómeno económico y social por el cual 7 de cada 10 peruanos, según la estadística más conservadora, hay quien dice que ahora en los tiempos del coronavirus ese porcentaje es mayor, viven y desarrollan sus actividades al margen y aún en contra de la ley, es el mejor alegato que podemos encontrar para defender la libertad. Yo recuerdo cuando publicamos El Otro Sendero con De Soto y Mario Ghibellini, una crítica que nos hicieron algunos liberales, o algunos supuestos liberales, recuerdo muy bien a Roberto Abusada, nos acusaba de ser liberal populistas. Decíamos que estábamos haciendo demagogia, porque la informalidad, desde el puro punto de vista, frío punto de vista del economista profesional, era muy ineficiente, porque tenía una productividad muy pequeña. Pero esa visión es una visión estrecha, creo yo, incapaz de entender el valor político que tiene para predicar por la libertad en un país como el Perú, ¿no? Por un hecho fundamental. Sí, es verdad lo que dicen los economistas, la informalidad tiene una productividad muy baja, pero precisamente porque están fuera de la ley,
porque no se benefician de la legalidad, porque la legalidad es muy costosa, como consecuencia de esa legalidad muy costosa, en la cual no están definidos los derechos de propiedad, en la cual no hay contratos que puedan ejecutarse, en la cual, como ya ha desarrollado Pablo Sánchez muy bien hace unos minutos, el acceso a la justicia no existe, como les explicaba Lucas, esta compleja organización de los sistemas judiciales torna inútil la administración de justicia, o imposible la administración de justicia, o corrupta la administración de justicia. Apelar al valor moral superior de la conducta popular es el argumento más poderoso que conozco. Sinceramente, yo llevo peleando por la libertad de manera consciente por lo menos del año 1981 que entré a la prensa. Ya es bastante tiempo, son como 40 años. ¿No es cierto? Van a ser el próximo año 40 años. No he encontrado nunca mejor argumento que ese. Los viejos beltranistas lograron una vulgata monetarista, ¿no es cierto? Y para hablar de emisión inorgánica de billetes, hablaban de la maquinita y lograron contar una historia. Nosotros en el tiempo moderno tenemos que contar una historia. Gana políticamente, triunfa el que cuenta la mejor historia. Y tenemos una epopeya por contar, ¿no es cierto? La historia es una hazaña de la libertad, decía Croce, en el Perú lo es, solo que tenemos que convencernos de eso. La libertad no es una creación o una discusión académica de 4 o 5 afrancesados o anglófilos que puedan existir en el Perú. La libertad es un anhelo, la libertad es una lucha, la libertad es una realidad, la libertad es consecuencia de la discriminación legal que sufren los peruanos que son obligados a trabajar fuera de la protección del marco legal. ¿Y qué hacen los peruanos? Coljoses, granjas colectivas, cooperativas. No, los peruanos hacen empresas privadas. Y esa es la naturaleza económica y social de las actividades de los informales en el Perú. Son empresarios privados, algunos no tienen la menor idea que lo son, ¿no es cierto? Y hoy día hay como una especie de alergia a llamarle empresario, ¿no? A quien lo es, y quieren decirle emprendedor. Bueno, esa es la corruptela de las palabras que denunciaba Hayek con las palabras comadrejas. Llamémosle empresario al empresario, que es lo que corresponde. En el Perú han habido admirables ejemplos, no solamente en el sector informal, de empresarios que han logrado influir decididamente en la transformación de un país, ¿eh? Hasta la pandemia, yo me atrevería a decir que fuera de la experiencia popular de los informales, la experiencia más significativa también venía del sector formal, ¿eh? Es decir, no es que los formales no hayan contribuido decididamente en construir una sociedad de mérito y de valores liberales. Por ejemplo, toda la revolución gastronómica, eso desde el punto de vista kirchneriano, podríamos, me refiero obviamente a Israel Kirchner, no a los Kirchner de Argentina, ¿no es cierto? Podríamos hacer una historia de la revolución gastronómica en los últimos 20 años como consecuencia de la creatividad empresarial, ¿no? Apareció un bien que no existía y que fue producto de la creatividad empresarial, que en el Perú se comía bien, era un valor entendido. Pero claro, eran platos desmesurados, con poca preocupación por la presentación, mucha preocupación por el sabor, tal vez había un exceso de sazón, demasiados platos juntos. Simplemente llegó un empresario joven que había sido educado en el extranjero y decidió convertir lo que era una comida casi folclórica, ¿no es cierto?, casi étnica, en un producto industrial, y lo logró brillantemente. Uno de los grandes heridos de la pandemia es precisamente la revolución gastronómica como industria y como actividad empresarial. El gobierno, además, es uno de los que ataca. Como este es un gobierno socialista y socializante, infiltrado por la izquierda, no se aprueban los protocolos sanitarios porque se quiere destruir lo que fue la vanguardia de la innovación y la creatividad individual en los últimos 20 años. Chefs de gran calidad no solamente había entre los ricos, también había en los sectores populares. Comenzó a prodigarse
a multiplicarse una cultura social que era muy individualista, muy orgullosa del chef y del cocinero, la cocinera, la pastelera, y individual, la persona que era capaz con su creatividad de convertirse en un artista. Este es un argumento estético. Luchar por la libertad con el argumento estético es simplemente muy persuasivo. En el caso peruano, Acurio tenía su dosis de belaundismo, ¿no? Eso no me cabe duda porque él siempre trató de reivindicar el argumento belaundista del imperio incaico y la influencia andina sobre todo su discurso, tratando de pasar del Perú como doctrina de los belaundistas al Perú como cocina de los seguidores de Acurio. Pero eso es un fantástico ejemplo de cómo se puede hacer negocio y a la vez vender una idea. Yo creo que fue un ejemplo de cómo defensores de la libertad, yo creo que Acurio es un creyente de la libertad, básicamente, nos dan ejemplos importantes de cómo cotidianamente podemos encontrar una trinchera de combate para defender nuestras convicciones y enfrentarnos a la amenaza colectivista. Que la pandemia nos ofrece una serie de desafíos, no cabe duda. Que el Estado no va a salvar a nadie, tampoco cabe duda. Nunca ha salvado a nadie el Estado. El Estado no va a inventar una vacuna, son los laboratorios privados los que la están desarrollando. Ya vi que el día de hoy la Universidad de Oxford, asociada con dos firmas inglesas, AstraZeneca, ya anuncian formalmente la entrada a la venta, por lo menos comercial, a los circuitos comerciales de la vacuna contra el coronavirus. Si estudiamos la historia de la humanidad, el Estado nunca ha salvado a nadie. Siempre ha sido un descubrimiento individual, la creación de una persona, de una empresa, de un grupo de personas, la que ha conquistado finalmente los desafíos de la naturaleza. Desde los tiempos antiguos, un pueblo de hombres libres siempre ha sido superior a un pueblo de esclavos. Los persas no pudieron con los griegos y la verdad es que los persas eran mucho más organizados y mucho más fuertes. A lo largo de la historia, siempre los pueblos de hombres libres se han impuesto a los estados y a los pueblos de hombres esclavos. Cayó la Unión Soviética, cayó ese imperio descomunal. Hoy día eso no significa que no hay enemigos. Jefferson tuvo razón cuando dijo que la libertad, el precio de la libertad era su eterna vigilancia. Por eso nosotros tenemos que seguir en ese esfuerzo y en ese trabajo, siendo los eternos vigilantes de la libertad. Ese es nuestro rol, nuestra función y nuestro designio. En la esperanza de poder encontrar argumentos válidos y la fuerza necesaria para defenderlos, nuevamente les quiero reiterar mi agradecimiento por su invitación e invocarlos a luchar indesmayablemente por la libertad. Es un esfuerzo que debe servir de ejemplo a los que nos sigan, porque esa defensa y esa lucha por la libertad no terminará nunca y nos obliga a todos los creyentes en ella a participar denodada y activamente, sea en la política, sea en el mundo académico, sea en el mundo de las ideas, sea en el arte. Tal vez un poema puede ser más valioso que un teorema, ¿no es cierto?, en esta lucha incansable por defender los valores y principios de la cultura de la libertad. Nuevamente les agradezco a todos por su amabilidad, por su presencia, por su invitación y espero, si hay alguna pregunta o alguna consideración adicional, quedo con todo gusto a sus órdenes. Muchas gracias nuevamente. Sí, doctor, muchas gracias por su ponencia. Si hay una pregunta, nos dicen, ¿cuál considera usted que viene a ser las debilidades y fortalezas de la economía peruana post pandemia? Bueno, en realidad la fortaleza es la tradicional. El Perú es un país minero. La economía peruana se puede explicar fundamentalmente como consecuencia de ser un país minero. Conocí una vez a un distinguido economista chileno, Andrés Velasco, que fue ministro de Economía de la señora Bachelet en su primer gobierno. Comprenderán, no es un economista de derecha.
Él fue inclusive candidato, precandidato a presidente por el Partido Socialista Chileno. Sin embargo, es un economista muy distinguido, un hombre muy inteligente, y él había desarrollado una curiosa especialidad que hay en Chile, que se llama la peruanofilia. Hay entre los chilenos, que por supuesto no lo van a admitir nunca en público, existe una fascinación por estudiar el Perú, país en el cual invierten mucho dinero, país en el que les encanta venir, bueno, ahora con la pandemia difícil, pero que tradicionalmente, por lo menos en las últimas décadas, han visitado y han invertido de una manera bastante importante, pero al que no entienden, porque si hay algo que le cuesta a los chilenos entender es al Perú. Es un poco como lo que pasa con los nórdicos, con España. Les encanta estar ahí, les encanta ir a España a juerguear, a comer, pero no entienden España. Bueno, una cosa parecida le pasa a los chilenos con el Perú. Les encanta estar en el Perú, les encanta comer en el Perú, les encanta el caos peruano, porque en Chile eso es imposible, todos cumplen con la ley, ahí no hay informales, todos están en planilla, ¿no? Y esa es una de las tragedias de la sociedad chilena, pero no entienden al Perú, ¿no? Velasco ha hecho un modelo económico, ¿no? Y él siempre me decía, mira, Enrique, yo no quiero estas cosas en Perú, yo prefiero no decirlas, yo las comento acá en Chile, te lo digo a ti. Estábamos en casa de un distinguido liberal chileno, Arturo Fontaine, muy amigo nuestro. Y me decía Velasco, en realidad en el Perú no ha habido ninguna reforma. Ustedes viven una ilusión. ¿Saben qué ha habido en el Perú? El alza de las materias primas. Nada más, ciclo austriaco, ¿eh? El crecimiento peruano de los últimos 30 años es el ciclo económico internacional. Y ustedes podrían haber aprovechado mucho mejor si hubieran hecho las reformas que no hicieron. Porque en Perú no ha habido ninguna reforma del Estado. Vendieron algunas empresas públicas, pero con monopolio, como en la telefonía, entonces fueron muy poco eficientes. En realidad, es cierto, no se hizo ninguna reforma del Estado. No, y él me decía, la economía peruana es una variable de 3 metales. Si tú colocas y haces un modelo económico con el precio del oro, el precio del cobre y el precio del zinc, tienes la economía peruana al 95%. Lo demás es ilusión, como diría el presidente Mao. Salvo el poder, todo es ilusión. Salvo el cobre, el oro y el zinc, todo lo demás es ilusión. No tiene ninguna importancia los espárragos ni los arándanos. Hoy día está de moda la granada. Sí, bueno, son pues 5.000 millones. Eso es una mina, una minita, ¿no? En realidad, y la pesca, igual, 2 minas. Cuando en el Perú hay pues 5.000 minas. Y hay proyectos mineros gigantescos, de los más grandes del mundo, que no están siendo desarrollados. El Perú no explota sus ventajas absolutas, ni siquiera comparativas, porque la cantidad de metal y de mineral que hay en la cordillera de los Andes es inconmensurable. Por eso la izquierda, ¿qué es lo primero que hace? Ataca el sector minero, pues eso es deliberado, porque quieren que el Perú sea pobre, quieren que el Perú no produzca. Ahora hay unos dementes que han firmado esta convención de Escazú, que en la práctica significa ceder la soberanía sobre la Amazonía, porque los peruanos no van a decidir sobre qué recursos naturales de la Amazonía se explotan, sino unas ONGs dirigidas por el señor Soros en alguna parte del mundo. Eso es un delirio, ¿no es cierto? Y afuera de todos los problemas que ya conocemos de la propiedad del subsuelo y estas cosas que discutimos entre el liberal. Yo diría entonces, para contestar tu pregunta, la fortaleza peruana es una sola, siempre ha sido la misma, la minería. Si tú tuvieras que ser ministro de Economía mañana, o presidente, y quisieras echar a andar al Perú de nuevo, con 4 o 5 proyectos mineros tienes al Perú creciendo al 6%. Claro, eso requiere convicción, requiere fortaleza, convicción política, decisión y valentía. No puedes ceder a la crítica ni al ataque de la izquierda, que va a tratar de impedir que las minas funcionen a todo su nivel en el Perú, porque ellos quieren que el Perú sea pobre. Pero el Perú tiene una ventaja absoluta. Mira, en la onza de oro está nuevamente casi en $2.000, como estuvo, así es el punto más alto en los últimos 30 años. ¿Tú sabes lo que eso significa? Si tienes la minería formal cerrada, que todo se va a llenar de minería informal. Eso es lo que significa. Todo el Perú está explotando oro, no seamos ciegos. Solo que no son las grandes empresas que pagan sus impuestos
y tratan de no contaminar haciendo una minería moderna, sino zonas informal. Nazca, Patás. Patás es un pueblo de oro. La cordillera del Alto Chicama, Cajamarca. ¿Quiénes explotan las vetas de oro? Los mismos comuneros que se oponen a que la mina formal desarrolle la mina. Claro, esto tiene que ver, como yo he planteado varias veces, con un problema de definición de derechos de propiedad. Pero si, para responder a tu pregunta, la principal fortaleza del Perú es la minería y no la estamos aprovechando. La debilidad del Perú es la institucional. Tiene muchas, muchísimas. La educación, la salud, ¿no? La industria peruana es muy débil. Hay mucha creatividad empresarial. Creo que eso es una segunda fuerza peruana. Esa imaginación creativa de los peruanos, lo de la gastronomía que les estaba hablando. Tú los dejas en libertad, los dejas trabajar. El peruano es muy creativo, muy imaginativo, ¿no es cierto? Siempre cae parado, ¿no? Pero, por supuesto, la debilidad enorme es la debilidad institucional. El problema es que esa es una debilidad de largo plazo y que solamente después de un largo proceso de construcción de instituciones podrá superarse. Pero creo que, digamos, no es muy difícil echar a andar al país nuevamente. Lo que pasa es que hay que tener las ideas claras y sobre todo tener la voluntad de hacerlo, porque si no, lo que vamos a tener es una depresión como no hemos visto. Ustedes no han visto la pobreza en el Perú, no tienen idea de lo que es ser pobres. El Perú era un país muy pobre cuando yo era niño y vamos a regresar a esos niveles, a los años 60, a los años 70, ¿no es cierto? De un Perú muy empobrecido rumbo a la depresión con una quiebra gigantesca de las empresas como consecuencia no del coronavirus, sino de las políticas gubernamentales irresponsables, negligentes, impuestas por el gobierno para supuestamente combatir el coronavirus, cuando en realidad lo que han sido es una forma de imponer un socialismo que nadie quiso y por el que nadie votó. Excelente, doctor. Justo usted mencionó a Soros y nuestro amigo Jefferson Vidalón consulta. Ya después viene una pregunta de nuestro amigo Pablo Sánchez. La pregunta es, ¿qué opina de Soros, que es conocido como discípulo de Karl Popper y con reconocidos liberales? ¿Cuál sería la verdadera Bueno, intención de su obra Open Society? solo quiere ganar plata. Entonces, es como cualquier empresario, ¿no? Fue discípulo de Popper, por supuesto, pero haber asistido a una clase de Popper no significa que te vuelvas un popperiano. Yo tengo un alumno, ya me olvidé de su nombre, de repente alguno de ustedes se acuerda, pero hay un congresista del Partido Morado que lo ampallaron el otro día en una sesión virtual armándose un troncho y fumándose un troncho. Ese flaco, que me olvido su nombre, que es muy simpático, ese fue mi alumno. No puede decir que es liberal por haber sido mi alumno, digamos, no, eso es rojo, eso tipo es un socialista, es simpatiquismo, y le tengo un gran aprecio. Además, me parece muy bien que se haya fumado un troncho en una sesión del Congreso de los Gremlins, ¿no es cierto? Yo hubiera hecho lo mismo, aunque no lo he hecho nunca, pero si hubiera tenido la oportunidad, hubiera hecho lo mismo. Pero eso tampoco, digamos, el hecho que Soros haya asistido a una clase no lo hace popería. No, ahora, no nos metamos en Honduras porque hay una serie de liberales que critican a Popper, esta obsesión popperiana por el control de la televisión, en fin. ¿Qué es Soros? Un hombre que quiere hacer negocio. El problema es que Soros, el problema o la estrategia, porque digamos tampoco es un problema si él quiere hacer dinero que lo haga, la cosa es que lo haga competitivamente en una sociedad competitiva, con una ética de la sociedad competitiva, como decía Frank Knight. Lo que pasa es que Soros ha descubierto una suerte de neomercantilismo, que son las ONGs. Él ha descubierto que te da mucho más poder. En lugar de crear un partido y competir directamente por el control del Estado, crear una red de ONGs e influir en las políticas públicas de manera indirecta. Entonces él descubrió un negocio, es el negocio de las ONGs, y lo utiliza admirablemente. Soros es un hombre que tiene una fortuna descomunal, es uno de los dueños de Netflix, por si no lo saben. Cada vez que ustedes prenden Netflix, le dejan ahí unos centavos a Soros que van directamente a su bolsillo. Entonces, si no les gusta Soros, no vean Netflix, pues, porque es un hombre absolutamente creativo y brillante. Ha creado una universidad. Yo no estaba en la universidad estaba en Hungría.
Víctor Orbán, lo echó. Víctor Orbán es un primer ministro que empezó siendo un primer ministro bastante liberal. Fidesz, su partido, era el partido de los jóvenes liberales húngaros. Conocí brevemente a Orbán en esa época, somos más o menos contemporáneos. Como curiosidad, es el único primer ministro gitano del mundo, ¿no? Pertenece a un grupo étnico húngaro gitano. Pero Orbán ha ido convirtiéndose lentamente en una especie de dictador autoritario tipo Putin, ¿no? Se ha ido además muy corrupto, se ha ido apoderando de todo el país y se aburrió de Soros y echó Open Society de Hungría. El rector de la Universidad de Soros es Michael Ignatieff. Michael Ignatieff es uno de los más importantes liberales de los tiempos recientes. Él visitó Lima, la Universidad de Lima, en una conferencia que tuve, en cuya organización participé hace algunos años con Vargas Llosa. Y Ignatieff es el compilador de las obras de Isaias Berlin. Ignatieff es un liberal de los nuestros. Ignatieff es de origen canadiense, pese al apellido ruso, y curiosamente él fue miembro del Parlamento canadiense y candidato a primer ministro del Canadá. Perdió las elecciones, ¿no? Dejó el Parlamento de Canadá en ese momento, fue brevemente profesor de Harvard, eso no habla muy bien de él, pero en fin, nadie es perfecto, y ahora es el rector de la Universidad de Soros. Ignatieff, conozco, es un liberal puro y duro, ¿no? Claro, eso es muy distinto a lo que Ignatieff cree y con lo que Ignatieff hace en la Universidad de Open Society con los negocios de Soros. Soros tiene sus negocios. El negocio de Soros es financiar a la izquierda. Él encontró que de esa manera gana mucho dinero. Me recuerdo un poco sin el contenido filosófico, porque Soros es un hombre muy erudito, muy sofisticado, a Xiomi Lerner en Perú, ¿no? Xiomi Lerner no es Soros, porque yo creo que Xiomi, que es tan simpático y encantador, no tiene por virtud haber leído un libro, ¿no? Pero hace grandes negocios, igual que Soros, a escala peruana, por supuesto, y el negocio principal de Xiomi es financiar a la izquierda. En el Perú, igual, Soros encontró que era un gran negocio financiar a la izquierda a nivel internacional a través de las ONGs. No es el primer capitalista que lo hace, ¿eh? En su época, ustedes probablemente no hayan oído de él, pero en el Perú fue un personaje muy famoso, un norteamericano amigo de Lenin, ¿no? Que estuvo en Rusia durante los famosos 10 días que conmovieron al mundo, la historia que cuenta John Reed sobre la Revolución Rusa, y se hizo amigo de Lenin porque vendía lápices en Rusia, llamado Armand Hammer. Armand Hammer, que se convirtió en un gigantesco empresario petrolero, hizo su fortuna financiando a la izquierda, y financiando no a la izquierda caviar, digamos, contemporánea, financiando al Partido Comunista Ruso y a la Internacional Comunista. Era amigo de Lenin, era amigo de Stalin, era un hombre de la Unión Soviética, ¿no? Y ganó muchísimo dinero. Entonces, mutatis mutandis, como decimos los abogados, cambiando lo que hay que cambiar, Soros no es sino una nota a pie de página de una antigua historia en la cual los empresarios tienden pues al mercantilismo. Hay empresarios que financian a la derecha y hay empresarios que financian a la izquierda. Armand Hammer, un gran coleccionista de arte, no era precisamente un filósofo ni un académico. Soros más bien viene de un mundo mucho más académico que el de Hammer, pero finalmente se dedican a lo mismo, ¿no? Hay un chileno, de repente ustedes no han oído de él, Marambio. Marambio es un chileno riquísimo, casada con una de las dueñas de LAN Chile, ¿no? Y Marambio era guardaespaldas de Salvador Allende. Y huyó de Chile, no, nadie se explica cómo salió de la moneda. Él estaba con Salvador Allende cuando se suicidó. Logró escaparse de la moneda, logró escapar de los militares y terminó en Cuba, donde hizo grandes negocios. Fue el fundador de Cuba Tabaco, el monopolio de los tabacos de los habanos cubanos, que se lo quitaron a un famoso vendedor de tabaco de la época, Sino Davidoff, y le quitaron el monopolio a Fidel Castro y creó una empresa pública, Cuba Tabaco, que hasta hoy día monopoliza la venta de los habanos cubanos en el mundo.
Marambio es un hombre inmensamente rico y es un marxista-leninista convicto y confieso que financia en Chile a la izquierda chilena. ¿No es cierto? Cada vez que ustedes compran un boleto en LAN, unos centavos o unos soles van directamente a la izquierda chilena. El señor Marambio es uno de los dueños de esa empresa, así que es una cosa bastante extraña y bastante curiosa, pero no me llama la atención. Millonarios de izquierda, millonarios de derecha, que hagan con su plata lo que les dé la gana, pero que sea fruto de la competencia y no del mercantilismo corrupto. Sí, unas últimas 3 preguntas. La siguiente pregunta la va a realizar Pablo Sánchez. Por favor, si pudieras conectar tu audio y tu video. Pablito, ¿estás ahí o ¿Se desapareciste? escucha? No, no sé qué pasa con el video, pero en todo caso creo que se escucha, ¿no? Se te escucha, sí. Bueno, primero muchas gracias a todos los organizadores por concederme poder preguntarle directamente a mi querido maestro, profesor Gersi, que siempre aprendemos algo muy interesante junto a él y a sus conferencias. Doctor, yo nada más tengo una sola pregunta que creo que a todos nosotros nos interesa mucho saber su opinión, que es, a su parecer, en su experiencia, con todo el recorrido que ha visto, no solamente en el Perú, sino en todos los países de América Latina, ¿cuál considera es el cambio más urgente ahorita para evitar otra pandemia del gobierno? ¿Cuál es el cambio más urgente? Repregunto, ¿el cambio más urgente para evitar que el gobierno siga creciendo, dices tú? Sí. Bueno, es difícil, ¿no? Porque Buchanan y Tallock demostraron ya hace mucho tiempo que la democracia automáticamente tiende al crecimiento del Estado por un problema de public choice, ¿no? Los bienes públicos tienen un problema de beneficio concentrado y costos difundido. Entonces, la democracia tiende al incremento del gasto público en general, porque la gente que se beneficia del gasto público es muy poca y la gente que tiene que pagarlo es mucha. Entonces, como la democracia padece de este problema de beneficio concentrado y costo difundido, hay una tendencia general a la sobreregulación, al incremento del gasto público, ¿no? Y al estatismo. Entonces, yo no sé si sea lo más urgente. Lo más urgente yo diría que es ganar la elección para que no ganen los sectores de izquierda o llevar al Parlamento un vigoroso grupo de jóvenes liberales como ustedes. No, tú, Pablito, lamentablemente no puedes postular al Parlamento peruano, pero si te nacionalizas por lo menos puedes ser alcalde, ¿no? Ya cuando cambien la constitución, bueno, de repente puedes postular para otra cosa, pero aquí tenemos una serie de jóvenes valores del liberalismo, Raúl, Saúl y todos, Joel y todos ustedes, que podrían perfectamente postular, ¿no? Por Cusco, por Ica, por Lima, por Arequipa, por donde fuere, y lográramos armar una bancada liberal auténtica que defendiera los principios de la libertad, ¿no? Ya han visto ustedes, con 20 parlamentarios pones de cabeza al Congreso. Keiko con 30% metió 70 parlamentarios. Eso es pues producto de la distorsión espantosa que existe en la distribución electoral en el Perú. Eso no puede ser posible, que saques 30% en primera vuelta y saques 70 diputados. Eso en ninguna parte. Pero esas distorsiones se pueden aprovechar a favor nuestro. Ahora, si bien es lo más urgente, no creo que sea lo más importante. Lo más importante es la estructura institucional. Y en el Perú, en realidad, más que construir, hay que desmontar, ¿no? Si se pudiera adaptar las ideas de la demarquía hayekiana a tener un Congreso que en lugar de aprobar leyes las derogara, sería sumamente interesante, ¿no? Yo pondría al Congreso a derogar leyes, le prohibiría aprobarlas, solo las derogaría. Y comenzaríamos, ¿no es cierto?, con claridad a tener un sistema, un perfil institucional más eficiente. Claro, el problema es que esas reformas no son populares políticamente nunca,
¿no? Entonces siempre tendremos que buscar vender la idea liberal como una hazaña del pueblo y tratar de decir que los políticos liberales lo único que hacemos es representar la vanguardia de esa hazaña popular que ocurre inexorablemente. El triunfo de la libertad, y aquí podemos ser rothbardianos, la informalidad nos permite ese lujo, podemos plantearla como inevitable en el caso peruano. Tarde o temprano, todos van a ser informales, ¿no es cierto? Porque además el coronavirus así nos va a dejar, ¿no? Nadie va a pagar impuestos, pues. Que se olviden, esto se acabó, ¿no? Nadie va a pagar el seguro social, nadie va a pagar nada, ni siquiera sus deudas. Regresaremos a una situación de informalidad absoluta. Yo creo que ya las tasas deben estar como en el 90% hoy día. Claro, nadie quiere hablar de eso, pero es la verdad. Entonces, felizmente el gobierno seguirá consumiendo por su propia incapacidad. Eso nos va a facilitar las cosas, pero tenemos que impedir un putsch leninista tipo Antauro o con personajes tan peligrosos como el general Urresti, que pueden ser unas severas amenazas para la libertad. Y tenemos los liberales, por lo menos utilizando las técnicas entristas del trotskismo, tratar de infiltrar la mayor cantidad de cuadros liberales para tener una célula parlamentaria importante en el Congreso en un determinado momento que si no logre imponer sus puntos de vista, por lo menos evitar que siga incrementándose el intervencionismo y el estatismo en nuestro país, debería ser la tarea política más urgente. Gracias, doctor. Ok, viene una pregunta por parte de Joel Rosales. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? A ver, mi pregunta va para un poco también generar reflexión entre los que nos están viendo y los que se entusiasman cada vez que a través de Estudiantes por la Libertad, a través de CIR, a través de Uno Liberal Iqueño, de Construyendo Libertad, ven los eventos, ¿no? Ahora con la pandemia mucho más. Y a veces nos preguntan, ya en medio de la presentación o finalizando, nos dicen, qué genial escucharlos, esperemos que pasen a la acción, ¿no? Esperemos escuchar más acción y menos palabras. No sé si con buena o mala intención, pero es algo recurrente. Entonces mi pregunta iría por el camino hacia la libertad que a veces muchos de nosotros encontramos de manera muy particular, ¿no? En su caso, doctor, usted fue político a muy temprana edad. Siempre lo escuchaba en algunas conferencias decir que ahora ya no se dedica a la política, se dedica a ser abogado, lo cual no es necesariamente mejor. Pero ese camino hacia la libertad, muchos lo descubrimos de repente, ¿no? Al ya dejar de participar activamente en una organización como la nuestra o en un think tank, se les pueden dedicar al mundo académico o incluso pueden incursionar, no sé, abrir una propia iniciativa de ese índole. O otros pueden también adoptar el camino político, ¿no? Dependerá mucho de cómo así lo conciban. Eso por un lado, ¿qué reflexión les genera eso, no? Gente que de repente es un poco cortoplacista, digamos, entre comillas, ¿no? Y dice, ya, entonces ustedes que difunden las ideas, pónganse en acción, ¿no? Eso por un lado, doctor. Y por otro lado, tomar ese gran ejemplo que existe en Guatemala, con esta universidad que es emblemática, que es como la meca para los liberales, la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué usted diría que le falta al Perú para que pueda surgir una Francisco Marroquín acá, que ya se ponga como meta, como visión, ya difundir en serio, ¿no? Y de manera así, con toda la calidad que tiene, ¿no? De manera destacada a nivel internacional, las ideas de la libertad, ¿no? A través de distintas carreras universitarias. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Gersi. Encantado de escucharlo. No, encantado, un gusto. Una cosa que siempre me pasa cuando hablo sobre estas cosas fuera del Perú, sobre todo en América Latina, es que cuando doy esta visión crítica, compleja, preocupada por la libertad en el Perú, nunca falta una persona que levanta la mano y me dice, pero ¿cómo es posible?
si en el Perú están 2 de los 10 liberales más importantes del mundo? Y no hay 2 norteamericanos en esa lista, ni 2 alemanes, ni 2 franceses, y por supuesto ningún español y ningún italiano. Y tienen razón, porque cuando vemos esto internacionalmente, ¿no? Inmediatamente en la lista de cuáles son los 10 liberales más importantes del mundo aparecen Vargas Llosa y Hernando de Soto. Entonces, mucha gente cree, por esa razón, que el liberalismo es muy poderoso y casi predominante, es una ideología predominante entre la inteligencia peruana, y nosotros que estamos acá sabemos que no es así. Claro, cuesta explicarle a un guatemalteco, a un salvadoreño, a un mexicano, que Hernando de Soto, por su propia culpa, se volvió intrascendente, y que Vargas Llosa en realidad tiene poca influencia en el Perú, de manera indirecta, que más bien vive en España y que ha tenido posiciones contradictorias algunas veces. Porque no te lo creen, ¿no es cierto? Para los liberales en el mundo, el Perú es pues una vanguardia de la lucha del liberalismo, porque han logrado producir 2 liberales muy influyentes. Yo creo que hay muchas formas de lucha. Es verdad, yo empecé muy joven, primero como periodista, que es algo de lo que no me arrepiento y por el contrario creo que ha sido lo más importante que hice en mi vida. Y el periodismo me llevó a la política, donde descubrí rápidamente que no tenía talento, ¿no? Yo creo que digamos, el mercado te va llevando a tus usos más valiosos, y no todos están hechos para hacer política, no todos están hechos para enseñar, no todos están hechos para todo, ¿no? La ley de la división del trabajo, en la que tenemos que creer, pues los liberales inspirados por el tío Adam, debemos llegar a la conclusión rápidamente que la especialización es fundamental. Habrá algunos de nosotros que sean muy eficientes comunicadores, habrá otros de nosotros que sean muy buenos políticos, habrá algunos más que sean buenos profesores. Yo me considero un profesor de derecho que ejerce en sus ratos libres. Lo que a mí me gusta, la vocación que yo siento, es la de ser un profesor, y es lo que hago, lo que me gusta hacer. Claro, remunerativamente no es lo más atractivo, lamentablemente, en este país al menos. Y uno tiene pues que ejercer el derecho porque no le queda más remedio, en mi caso, ¿no? En otros casos serán empresarios o médicos o lo que fuere. Yo creo que la política es, sin embargo, una vocación, y que uno puede hacer política de muchas maneras. Yo creo que contribuyo mucho más que con una política militante en un partido, electoralmente, en una disputa electoral me refiero, opinando mucho, ¿no? Se habla de los opinólogos, yo no tengo ningún problema que me pongan en ese grupo. A mí la prensa me llama con frecuencia y yo no rehuyo nunca. Como he sido periodista de joven, además trato de llevarme bien, mantengo una relación amable con los periodistas, cosa que ellos reconocen y me llaman, entre muchas veces me lo han confesado, me han dicho: doctor, siempre lo llamamos porque usted es muy amable y siempre contestan nuestras preguntas. Claro, la gente odia a los periodistas y les tira el teléfono. En cambio, si tú tienes por lo menos la paciencia de tratarlos bien y de explicarles, ¿no es cierto?, que es una disolución fáctica, que es la Constitución, te lo agradecen, porque no lo saben. Lamentablemente no tienen pues mucho nivel, muchos de ellos. Hay algunos periodistas muy sofisticados, pero lamentablemente los más sofisticados son de izquierda, como Hildebrand, ¿no? A los otros tienes que opinar. Entonces, llenar un espacio en los medios de comunicación con una opinión es importante. Felizmente hoy día tenemos también las redes sociales. No soy un tuitero, no pertenezco a esa civilización, no voy a pertenecer ya tampoco, ya estoy viejo para eso, esa civilización de ustedes no es la mía, pero creo que cada uno contribuye en lo que puede hacer mejor, ¿no? Y yo creo que lo que puedo hacer mejor es enseñar, dictar clase, opinar, tratar de intervenir. Curiosamente, en los últimos meses, el Congreso, este Congreso y el anterior, el disuelto, me ha consultado mucho. No significa que me hagan caso, ¿eh? En la mayor parte de las veces no me han hecho caso, pero me ha consultado mucho. Extraño, te escuchan.
¿no? Entonces, claro, te escuchan cuando tienes algo que decir. Y lo que pasa es que están los congresistas muy acostumbrados a solo escuchar a la izquierda, porque nadie que sea de izquierda tiene nada que decirles. Aparece un tipo de un gremio empresarial y es aburridísimo. A un congresista interesado en problemas políticos, es decir, problemas reales, no les dice nada escuchar a un grupo de mercantilistas. En cambio, viene un liberal, venimos los liberales con ideas innovadoras, renovadoras, revolucionarias, y por lo menos causamos impresión, ¿no? Nos escuchan, nos prestan atención, aunque después hagan lo que les dé la gana. Yo espero que se construya una alternativa política liberal con la generación de ustedes. Y creo que nosotros, yo formé parte de un esfuerzo, que fue el Movimiento de Libertad, y fracasamos. Algo hicimos, aunque perdimos las elecciones, y esto es una paradoja de la política democrática, logramos fijar la agenda política hasta hoy. El coronavirus nos ha borrado la agenda política, pero fijamos en el 90 una agenda política que duró 30 años. La agenda política del mercado, de los tratados de libre comercio, la agenda política de la privatización, de los fondos de pensiones, la agenda política de la desregulación. Bueno, ahora hay que fijar una nueva post-pandemia que debe tratar de reivindicar los valores de la libertad como la guía a la nueva sociedad más individualista y más libre, que es lo que yo creo va a suceder después de la pandemia. Va a ser exactamente al revés de lo que los socialistas creen. No vamos a ir a una sociedad más estatizada, lo que vamos a ir es a una sociedad más libre, porque la utilización intensiva de la tecnología como estos Zooms, esta utilización de la tecnología, lo que va a atender es a una sociedad más individual, más individualizada, más individualista, ¿no? Pero claro, es difícil de prever qué ocurrirá de aquí a 30 años. Por eso es que tenemos que formar parte de ese cambio para asegurarnos de que sea el mejor posible, ¿no? Yo no viviré 30 años más, porque ya llegaría casi al siglo, no voy a durar tanto, pero ustedes sí. Y espero que dentro de 30 años se acuerden de esta noche y hayan podido o puedan mirar hacia atrás en ese momento y decir, bueno, algo hice por contribuir a defender la libertad. Confío en que todos ustedes estarán a la altura de ese desafío. Muchas gracias, doctor. Voy a dejar ya en la palabra a Raúl Bravo. Gracias, Saúl. Doctor Enrique, un gusto tenerlo en este espacio. Muchas gracias por su participación. Lo hemos escuchado muy atentamente. Y Encantado, Raúl. Muchas gracias. Siempre es un gusto escucharlo, doctor, porque aprendemos mucho de sus experiencias y de sus amplios conocimientos como un gran defensor de la libertad, no solamente reconocido en el Perú, sino también en América Latina y en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor Enrique Gersi, en alguna ocasión escuché una intervención suya comparando, por ejemplo, a grandes políticos que ha tenido el Perú, pero que no llegaron a ser presidentes y que de una u otra manera marcaron la agenda de la política en el Perú. Por ejemplo, Víctor Raúl Aya de la Torre y Mario Vargas Llosa, ¿no? Políticos que no llegaron a ser presidente, pero marcaron la agenda. Y ese gran movimiento que ustedes en el año 90, del cual usted salió diputado, por ejemplo, el Movimiento Libertad, marcó la agenda del Perú en los próximos años. Y eso es algo que hay que reivindicar, porque gracias a esas ideas de la libertad se hicieron, quizás no en su totalidad, ¿no? Pero esas ideas de la libertad le han permitido al Perú en los últimos años mejorar la calidad de vida de muchos peruanos. En ese sentido, doctor, ¿qué es lo que, en esa misma idea, en ese mismo sentido, como hemos venido escuchando algunas intervenciones, estas nuevas generaciones que surgen a la palestra, digamos, pueden asumir una posición un tanto fácil y cómoda de estar en sus cosas, lo cual es legítimo, ¿no? Que estén en sus cosas, en sus actividades, pero digamos, así como está el panorama actualmente, ¿cree usted que debieran jugársela un poco más activamente en la política? ¿Qué opina, doctor? Muchas gracias. Y bueno, reiterarle el cariño Gracias, Raúl. y el aprecio que le tenemos. Un gran gusto. Espero que pronto estar por ICA para poder estar con todos ustedes. Mira, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que es muy importante
que se logre articular un grupo de acción política, ¿no? Un comando, si no un partido, un comité, por lo menos. El gran problema con los políticos liberales, no hay un partido liberal de masas, ¿no? Sartori distingue los partidos en partidos de masas y partidos de cuadros, ¿no? Una vieja división de la sociología italiana que es tan interesante porque es una sociología conservadora. Sartori, Bobbio, Gaetano Mosca, Pareto, ¿no? Hay una línea ahí sociológica muy interesante, con trabajo muy interesante, por supuesto. Sartori mucho más interesante que Bobbio. Sartori un gran liberal. Sartori se hace esta división entre partidos de cuadros y partidos de masas. La izquierda puede ser de dos tipos. Los trotskistas son típicos partidos de cuadros, ¿no? Y la izquierda maoísta son partidos de masas. El caso es Sendero Luminoso. En el Perú, Haya de la Torre quiso que el APRA fuera las dos cosas, porque si bien era un partido de masas en su momento, muy importante, Haya de la Torre, como era un rey filósofo, ¿no es cierto? Toda la vida tuvo una preocupación porque en el APRA hubiera discusión académica, política profunda, ¿no? El mismo Haya se encargaba de dictar clases, de dar conferencias. La primera generación de apristas con Luis Alberto Sánchez fue un poco resultado de todo eso, eran políticos cultos, en algunos casos, como el caso de Sánchez, eruditos, cosa que no ha habido después en la política peruana, ¿no? Solamente esa vieja generación de políticos, los viejos apristas, han leído un libro. Después es muy inusual encontrar un político que haya leído un libro, un político que no sea de izquierda, ¿no? Los de izquierda solo leen sus libros, por supuesto, ¿no? Pero después los políticos son bastante ignorantes. El político hace lo que cree que es posible, hace lo que él cree que la gente quiere. Entonces, de lo que se trata en el fenómeno político es de hacerle creer a los políticos que la gente quiere eso, ¿no? Entonces, esa es la habilidad del marketing político, la habilidad de la propaganda política, la habilidad de los grupos ideológicos como los nuestros, que pueden fácilmente tener cosas que decir. El gran problema con los políticos es que no tienen ningún contenido, ¿no? Miren ustedes el político de moda, George Forsyth. No voy a criticarlo mucho porque estuvo casado con una sobrina mía, de manera que no quiero que se malinterprete. Además, el matrimonio acabó mal, y no vaya a pensarse que estoy criticándolo por esa razón. Pero Forsyth, que es un político que está de moda, va primero en las encuestas, valen para algo, las encuestas están anticipadas. ¿Qué hace? Miren ustedes la prensa. En la mañana persigue a los ambulantes. Y en la tarde se fotografía con chicas desde la farándula, ¿no? Esa es su combinación. Claro, es un arquero de Alianza, no tengo nada en contra de Alianza, de repente alguno de ustedes es de Alianza. Yo he sido abogado de Alianza algunos años, de manera que, aunque soy de la U, he sido abogado de Alianza y mi abuelo fundó Municipal, de manera que no me identifico con todo el fútbol peruano. ¿Qué nos puede decir un arquero de un equipo de fútbol? Nada, en realidad nada. Simplemente alguien le ha dicho a Forsyth que así consigue popularidad y él cree que eso es popular, pero si él creyera que la popularidad viene por otro lado, haría eso. El político lo único que hace es un seguidor de ideas producidas por otros. En inglés se dice un follower. Los políticos no son creadores, el político no crea ideas, normalmente el político sigue las ideas de otros. Nosotros, como liberales, típico partido cuadros, lo que tenemos que hacer es ser una máquina de ideas para que los políticos, sin importar de qué bando ni de qué partido, las sigan. Entonces es muy importante la participación política directa o indirecta. Desde cualquier punto en una sociedad democrática uno puede construir una luminosa trinchera de combate, como decía Abimael Guzmán, ¿no? El maoísmo de Guzmán lo que pretendía era eso, convertir a la sociedad en la trinchera de combate. Y hay un punto, ¿no? A mí yo hicimos un viaje en familia, hice varios viajes a China, pero un viaje muy largo, de un mes a China, que nos llevó por muchos puntos. Y hay un tema que a mí me causó impresión, Raúl, y lo comparto con ustedes.
no estaba tan equivocada la revolución cultural en una observación. Claro, ellos recurrieron a la típica brutalidad china, ¿no? China es un país autoritario por historia, por tradición. En China nadie sabe qué es la libertad, ¿no? La tesis maoísta radical llegaba al punto siguiente. China, para poder despegar y ser una potencia, tiene que destruir su pasado. El pasado chino es un lastre que le impide a China despegar. Y eso fue la revolución cultural. Destruir el pasado chino para que China sea una potencia. Bueno, lo consiguieron, finalmente. Guzmán quiso hacer lo mismo en Perú. Él entendió que esta cosa del imperio socialista de los incas, que el supuesto colectivismo peruano, la historia del Perú, en realidad era el lastre para el desarrollo del Perú, desde su punto de vista, ¿no? Y que la manera de que el Perú pasara a una fase superior de la historia, que él creía que era la marxista, por supuesto con él a la cabeza, era indispensable hacer una revolución cultural. Y eso fue lo que Sendero Luminoso quiso hacer. Quiso ir directamente a la revolución cultural, ¿no? Y para destruir, para romper el lazo del Perú con su historia y liberarlo del lastre del pasado. Para el maoísmo radical, la historia es un lastre, no deja progresar a los pueblos, ¿no? Entonces, este elemento, creo que los liberales tenemos que discutir abiertamente, además, las estrategias y las tácticas de los rivales. Debe ser tomado en cuenta porque hay la fuerza de la sociedad peruana va contra la historia peruana, ¿no? Hay una ruptura ahí que se produce. Yo he explicado varias veces una tesis con la que termino. Es una tesis que tiene que ver con la naturaleza del tiempo. El tiempo, desde mi punto de vista, tiene una naturaleza fenomenológica y no cronológica. Mientras, por ejemplo, en Occidente el tiempo es sucesivo, hay un presente que viene precedido de un pasado y antecede un futuro. Y en Oriente el tiempo es circular, ¿no? Lo que ocurrió ayer volverá a ocurrir mañana y la reencarnación finalmente es el ejemplo más dramático de ese tiempo circular. Yo sostengo la tesis de que en el Perú el tiempo es simultáneo y quisiera explicar. El Perú, por unas características sociales e históricas muy particulares, es un país en el cual fenomenológicamente el tiempo nunca transcurre. Todos los días ocurre lo mismo. Todos los días llega Pizarro. Todos los días capturan Atahualpa. Todos los días es la guerra con Chile. Todos los días son los goles de Cubillas. Todos los días en México 70. Todos los días nos clasificamos a Rusia. Nunca pasa el tiempo. Tú puedes dar una noticia que ha ocurrido hace meses hoy día y ha ocurrido hoy día. La noticia en el Perú no ocurre cuando sucede, sino cuando la anuncias. El Perú es culturalmente un país que tiene una concepción de tiempo muy particular. El Perú es un país mágico, no un país religioso, sino mágico. El peruano siempre está buscando al estar atrapado en un tiempo que no transcurre, un milagro. Los peruanos buscamos milagros permanentemente. Que un milagro nos saque de la pobreza. Que un milagro elija un presidente. Que un milagro cure el coronavirus. Siempre tiene que ser algo providencial, porque nosotros estamos atrapados en la necesidad que se expresa en ese tiempo pesado, permanente, en una historia que nos amarra permanentemente. Entonces, después de años de discutir y de pensar sobre esto, no he escrito nada tampoco sobre esto, simplemente son reflexiones de las cuales ustedes, es decir, los asistentes a mis conferencias y a mis clases son los culpables, porque si no fuera por ustedes no se me hubieran ocurrido estas cosas. Y son todas fruto de la literatura, de la discusión oral. Yo creo que el Perú necesita una revolución cultural, ¿eh?
Yo creo que Abimael no hizo un mal diagnóstico. Ese es el problema del Perú. Su historia lo amarra y lo ata. Claro, la fórmula de Abimael, el genocidio, no era la solución. Abimael se equivocó completamente. La solución es la libertad. ¿Pero la libertad de qué? La libertad precisamente de ese pasado histórico que nos ahoga, que nos mata, que nos ata a un tiempo que no transcurre nunca. Somos esclavos de la necesidad. Cuando la sociedad peruana quiere ser, ¿no es cierto?, la actora de su propia autonomía, es esclava de la necesidad y le corresponde a los liberales, ya ontológicamente, desde un punto de vista mucho más profundo, la enorme tarea de liberar a la sociedad peruana de sus propios fantasmas. Pero te agradezco, Raúl, tu pregunta ha sido muy sugerente. Muchas gracias. A usted, doctor, muchas gracias. Doctor Gersi, queremos agradecerle por su tiempo, de compartirlo con nosotros. La verdad, tenemos el honor siempre de contar con su presencia y esperamos tenerlo en una futura oportunidad. Yo les agradezco a todos ustedes, a los organizadores y a los asistentes, a los organizadores por el esfuerzo, el trabajo, a los asistentes por su paciencia, y no se desanimen, no desmayen. Luchar por la libertad es una tarea que involucra toda la vida. Háganlo permanentemente, no están solos, siempre encontrarán un amigo al lado que estará dispuesto a combatir junto con ustedes, defendiendo los valores y los principios de la libertad. Nuevamente, muchas gracias y muy amable. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Muy buenas noches, doctor. Gracias.